el Cono Sur. Pero para conversar sobre esto, vamos a tener un breve contacto con un especialista criminólogo. Él se trata de Carlos Avendaño, que nos está acompañando en línea, a quien agradecemos que nos acompañe, a quien le agradecemos este contacto. Carlos, muy buenos días. Sabemos que eres especialista en criminología y te agradecemos este contacto para conversar sobre el caso de Tiago, un menor que perdió la vida lamentablemente hace pocos días, y nos gustaría conocer tu análisis para saber cómo ocurrió esto, cuál sería el rol del Estado, esta violencia que hemos visto muchas veces en redes sociales y cómo se pudo haber desarrollado este caso. Gracias, Carlos, por este contacto. Buenos días. Compartir hasta brindar, bueno, tener la ventana para brindar alguna información informada. Yo voy a conversar un poco. Uh -huh. Espérame un momento. Ok. Uh -huh. El caso de Tiago, evidentemente, es un caso que ha conmovido mucho a la comunidad argentina, sobre todo por las condiciones en las que se da el hecho, ¿no? Desde el punto de vista criminológico, pudiésemos destacar varios aspectos aquí en este caso, ¿no? Uh -huh. Primero, hablar un poco sobre lo que es la violencia estructural y la victimización secundaria. En criminología entendemos que el comportamiento delictivo, el comportamiento violento, es consecuencia de complejas interacciones sociales. Entonces el caso de la muerte de Tiago evidentemente no está aislado de todo lo que es una estructura social, de todo lo que es un tema vinculado a condiciones de seguridad, a condiciones estructurales además que causan o generan el comportamiento delictivo, que algunas personas se motiven a cometer delitos. Motivaciones pueden variar mucho, pero la criminología dice, bueno, las variables más destacadas en estos casos tienen que ver con las desigualdades sociales, ¿no? Entonces, ¿qué impulsa a cuatro individuos, en primer lugar, a estar motivados a cometer un hecho delictivo? Además, cuatro jóvenes, Uh -huh. entre 18 y 20 algo de años, fueron los agresores y la victimización secundaria, ¿no? Que sería efectivamente la muerte de Tiago, como consecuencia de una acción específica de un funcionario policial que no estaba en servicio, pero que reaccionó como de forma defensiva en un primer momento ante una tentativa de robo de estos cuatro individuos, ¿no? Entonces, Uh -huh. hay como varios tópicos aquí, ¿no? Por un lado, la actuación del funcionario policial y la gran discusión que hay ahora, hasta qué punto hubo un exceso de la fuerza, hasta qué punto es legítimo una defensa en este tipo de hechos, en este tipo de casos, ¿no? Por otro lado, en Argentina lamentablemente no hay una regulación clara sobre la función policial cuando no se está en Uh servicio. -huh. En la región, en algunos países, existen prácticas como decir, bueno, cuando el funcionario policial no está en servicio, su arma de reglamento tiene que estar en el comando. Uh Si -huh. no está en servicio, no está en funciones policiales. Es un ciudadano más y actúa en consecuencia, ¿no? En el caso argentino, que de forma tradicional, con las fuerzas policiales y de seguridad, tiene sus armas de reglamento, por lo general permanentemente, y tiene esta idea de que el funcionario es funcionario las 24 horas del día, los 7 días a la semana, ¿no? Lo cual es complejo porque muchas veces los pone también en riesgo en ciertas situaciones donde no están actuando como funcionarios policiales. O sea, el hecho de haber una presencia policial, el hecho de estar uniformado, el hecho de estar, digamos, actuando como brazo del Estado, genera un efecto disuasorio. Probablemente si hubiese estado uniformado como policía, los cuatro individuos ni se acercan, más bien evitan la Uh zona y -huh. tratan de ir a otro lugar donde no haya una presencia policial, porque la presencia policial tiene esa idea disuasoria en un hecho como tal. Cuando si está de civil, evidentemente pasa desapercibido y al estar armado se generan situaciones de riesgo que es muy importante tener regulado y poder controlar, ¿no? En este caso, la gran paradoja es que o el gran problema con el tema de la defensa es que fueron 11 disparos que perpetró el funcionario policial, ¿no? Entonces, claro, al disparar 11 veces, básicamente descargó el arma,
digamos, bueno, ahí lo están viendo en el video, descarga el arma, son 4 individuos que, según sus declaraciones, estaban armados, claramente. Sin embargo, cuando se dispara, digamos, en la vía pública, cuando se dispara en situaciones donde efectivamente hay civiles, es muy riesgoso el uso de la fuerza en este sentido. Es decir, había altísimas probabilidades de que una bala perdida pudiese herir a alguien, ¿no? Por supuesto que no había intencionalidad, digamos, de matar específicamente al niño de 7 años por parte del funcionario policial. Sin embargo, lo que dice el fiscal, esta investigación está en proceso, yo no, por ahora no me voy a pronunciar, digamos, en términos del tipo de imputación que le corresponde. Por ahora está acusado de dolo eventual, homicidio simple con dolo eventual. Para quienes nos están escuchando, cuando se habla en el derecho penal de dolo, se habla de intención. Existen homicidios culposos, por ejemplo, donde no hay intencionalidad de matar, un accidente de tránsito. Pero cuando es culposo, se agrega una suerte de intencionalidad y eso por lo general influye en las penas y cómo se trata el caso, ¿no? Entonces, el dolo eventual es una figura que básicamente indica que a pesar de que no había la intencionalidad específica, había conciencia de que se podía hacer un daño importante, ¿no? Hasta ahora está en esa etapa. Por supuesto, hay que esperar, tiene que hacer pericias del tipo balístico. Los peritos balísticos van a determinar la trayectoria de los 11 disparos y el análisis situacional puede dar idea, o puede darle idea en este caso al fiscal, a la parte acusadora, de entender la situación y pudiese que modifique o no la carátula. Eso está en proceso, ahí no hay mucho que decir. Lo que sí es que el artículo 34 del Código Penal argentino, digamos, que es el que trata el tema de la legítima defensa, es muy preciso en cuanto a los supuestos que tiene que darse para que exista una legítima defensa, ¿no? Y aquí hay que preguntarse si realmente la acción fue proporcional, ¿no? En este caso, policía disparó en un espacio público con civiles expuestos. Allá hay un tema a analizar, ¿no? Hay que ver analizar si fue el último recurso o si hubo otras alternativas, ¿no? La retirada, el salir corriendo, el cobijo o la identificación clara. Habría que ver en estas circunstancias parte de lo que tiene que ser la investigación, ¿no? Y además, es muy importante en el discurso, ¿no?, mediático, en el discurso político y en el discurso público, tener esta mirada crítica, ¿no? Y tener cuidado muchas veces con los discursos del tipo punitivista, porque también influye el rol del Estado acá y esta idea de matar a un ladrón, entonces te convierte en un héroe. Y en muchos discursos en redes sociales empieza, ¿no?, este debate, esta idea de decir, bueno, andemos todos armados, o aprobemos la legítima aportación de armas de fuego para todos los ciudadanos, eso nos va a defender, y esos discursos son peligrosos. La experiencia o el análisis criminológico nos demuestra que los países que tienen mayor disponibilidad de armas de fuego, lo que sucede es que tienen mayores tasas de cifras de homicidio, ¿no? Lo que hay es que estos casos se multiplican exponencialmente. Estados Unidos es un caso de estos, y lo que vamos a tener es mucha más conflictividad de muertes violentas. En el caso de Argentina no lo es hasta ahora. De hecho, el crimen violento, a pesar de lo que uno puede ver en los medios de comunicación, cuando uno lo compara con la región, es relativamente bajo. Las tasas de homicidio son bajas y vienen bajando de hace aproximadamente una década, 2 décadas como tal. Se ubican unos 9 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo cual en términos globales es significativamente bajo. En un estándar internacional uno puede decir que por debajo de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes estamos hablando de cifras de homicidios bajas. Argentina tiene 9 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es decir, cifras bajas, con lo cual el crimen violento, digamos, en este sentido no es habitual. Sí es habitual el robo, sí es habitual el robo de celulares, sí es habitual, digamos, las tasas son significativas más en hurto de vehículos, pero en el crimen violento como tal no tanto. Por consiguiente, el discurso, digamos, de defendernos de manera armada o ser muy punitivistas por lo pronto es peligroso, ¿no? Por lo pronto creo que hay que tener mucho cuidado en ese sentido, y eso va mucho al rol del Estado también, ¿no? Uno tiene que pensar también en estas situaciones
una persona armada, por supuesto que en una situación de estrés hay adrenalina, hay un montón de situaciones que pueden ocurrir no previstas, y eso hace pensar también el tipo de entrenamiento que se tiene a los funcionarios policiales, y aquí hablo no solamente de Argentina, sino de la región en general, ¿no? Los funcionarios policiales tienden a estar no muy bien entrenados, los cursos de entrenamiento tienden a ser cortos, se les da un arma de fuego y los reentrenamientos son muy esporádicos. Ujú. No hay mucho sometimiento a entrenamiento para situaciones de este tipo que efectivamente entrenen a los funcionarios a pensar con mucha más cabeza fría y actuar de una manera mucho más medida, sobre todo cuando hay civiles alrededor, porque específicamente el rol del Estado es proteger claramente a toda la población, ¿no? Uno puede decir, bueno, falló el Estado en no proteger a Tiago, de 7 años. El Estado falla estructuralmente en muchos espacios, ¿no? Ya el hecho de que 4 individuos se hayan acercado a robar en una parada, Ujú. específicamente en esta zona, ya hay un fallo del Estado de estrategias preventivas, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que ver, hay que analizarlo, mi modo de ver, de forma integral, y abre debates claros en distintas líneas que es importante poner a la mesa para poder emitir opiniones informadas. Claro, sí. Carlos, apreciamos muchísimo este análisis que nos estás dando, sobre todo muy completo. Te iba a hacer una consulta hace rato, pero tu análisis obviamente fue bastante brillante. Me gusta este comentario que has hecho. En cuanto al crimen como tal, veo que este padre estaba esperando el colectivo, esperando el transporte público con su niño cerca. Él, al ser abordado, al ser agredido por estos delincuentes, él sacó su arma de fuego e hizo 11 detonaciones para tratar de repeler la agresión. Ahora bien, me llama la atención, uno de los impactos de bala que recibió el infante fue efectuado por los agresores, fue efectuado por los delincuentes durante el intercambio. No, hasta ahora no hay evidencia de que haya habido un intercambio de disparos Mm. como tal. Él comienza a disparar y estos individuos salen corriendo, Ah, con lo ok, cual la legítima defensa allí queda un poco claro. compleja. Los 11 disparos vienen de él, de su arma. Ok, ok, ok. Entonces, quizás lamentablemente, y obviamente no fue a propósito, no hubo intención, pero uno de estos impactos pudo haber lastimado a su hijo sin querer. Por supuesto, podemos decir hasta ahora que la actuación fue riesgosa Ok. y uno puede decir, bueno, quizás hubo un exceso en el uso de armas de fuego, porque hay que evaluar muy bien el tema de, por eso hablaba un poco del artículo 34 del Código Penal de los supuestos, donde es interesante analizar si fue justificada de alguna manera el Ujú. uso de armas de fuego, ¿no? Normalmente es muy complejo en este tipo de casos y se termina condenando como exceso de uso de la fuerza, sobre todo cuando se dispara por la espalda, porque cuando ya están corriendo, digamos, la amenaza automáticamente Ha cesado, desaparece claro. específicamente, ¿no? Ajá. Cuando ya salen corriendo y están a la espalda, digamos, este, no hay una amenaza concreta que justifique quizás el uso del arma. Por supuesto que hay que mirarlo contextualmente, ¿no? Es de Ujú. noche, amenazaron con un arma de fuego a mi mamá, estoy disparando, probablemente no con la adrenalina, ¿no? Cuando estamos en situación de miedo, de temor, la adrenalina hace que tengamos una visión de túnel, los sentidos se reagudizan, no escuchamos completamente todo, sino que Ujú. el cuerpo se prepara para defenderse o para huir, ¿no? Correcto. Entonces, en esta situación es muy probable, si queremos justificar totalmente la acción, Que el bueno, funcionario haya esto puede estado... explicar que haya hecho 11 disparos, pero reitero, al mismo tiempo nos está hablando del tipo de entrenamiento que tienen los funcionarios, ¿no? Claro. Cuando uno habla o analiza este tipo de casos en otras circunstancias, digamos, funcionarios policiales con más experiencia tienden a actuar de una forma más comedida en situaciones de tiroteo, Ujú. eh, pero como te digo, no hay en Argentina, digamos, no es habitual este tipo de casos y uno pudiese entender que los funcionarios policiales no están habituados a enfrentarse a situaciones de tiroteo, digamos, en modo cotidiano, que de alguna manera hagan que su actuación sea mucho más comedida. Pero el entrenamiento compensaría este tipo de hechos. Eh, el act, de hecho, tiene otro caso
similar fue de un policía de Chocobar, no sé si recuerdan el caso, Sí, sí, que sí. también fue muy mediático en este sentido. El policía defiende a un turista de un menor de edad, el menor de edad sale corriendo y este policía también vestido de civil lo persigue, estaba armado el chico con un cuchillo, cuando se ve acorralado, entonces viene como a atacar al funcionario policial y este termina dándole muerte. El funcionario fue puesto privado de libertad, fue condenado, pero después se reabrió el caso, etcétera, le terminaron dando la libertad y fue muy controvertido este hecho porque uno dice, bueno, ¿hasta qué punto es legítimo, ¿no?, que un funcionario policial puede efectivamente darle una baja o darle muerte a una persona que está motivada a cometer delitos, siendo que el Estado Correcto. debería proteger la vida realmente de todos? Es decir, el uso del arma de fuego debería ser excepcional y la consecuencia muerte debería ser como consecuencia del último recurso digamos, para salvaguardar la propia vida del funcionario o de terceros. Cuando eso no se cumple, hay un área gris que es un poco peligrosa, que es, que es lo que menciono de este discurso punitivista, ¿no? Lo peligroso es darle, digamos, abrir la puerta de que efectivamente entonces los funcionarios policiales, en líneas generales, tengan vía libre para usar el arma de fuego en cualquier situación y justificarlo en cualquier situación, a pesar de que puedan haber muertes imprevistas, muertes secundarias o victimizaciones secundarias, como el caso de Tiago, un niño de 7 años, ¿no? Correcto. En estos casos también tienden a ser más o menos mediáticos y lamentablemente pasa así en todo el mundo, en muchos contextos socioeconómicos, dependiendo del tipo de víctima. Uno lo ve en los análisis criminológicos. O sea, si los tipos de víctimas a veces, dependiendo de sus condiciones, de contexto, de desigualdad, incluso de pobreza, pueden ser más minimizados que otros. Decir, bueno, fue una víctima, ni modo, secundaria, ya estaba ahí. Y si la víctima hubiese sido una clase alta, ¿no?, en Recoleta, en, qué sé yo, Sí, hijo o un del juez turista tal, extranjero. probablemente el discurso mediático cambia. Esto Correcto. pasa mucho desde Estados Unidos hasta toda Latinoamérica, uno lo ve mucho y cuando vincula el estatus social o ciertos tipos de condición socioeconómica de las víctimas con los discursos que se dan e incluso en cómo la justicia actúa. La justicia actúa a distintas velocidades dependiendo de las diferencias socioculturales, sobre todo vinculadas a la pobreza. Ahora bien, Individuos más pobres son sancionados más rápido permíteme acá y otros hacerte no tanto. te Entonces, hago acá una se consulta, abre Carlos. un abanico de cosas. Sí, te hago Sí. una consulta. Recuerdo hace ya algunos años en Venezuela tuve el agrado de formar parte de una organización de rescatistas voluntarios y recibimos una capacitación sobre el manejo seguro de armas de fuego, porque en ocasiones nos llegó a tocar asistir a atender un accidente donde algunas víctimas tenían armas de fuego y obviamente uno como personal prehospitalario tenía que tener la capacitación, el conocimiento para asegurar el Mm. armamento hasta que fuese entregado a las autoridades. Uno de estos instructores nos mencionaba que cuando hay una situación de agresión, apenas tienes 2 segundos para reaccionar. 2 segundos en el que tienes que analizar el contexto de la situación y saber si vas a huir, te vas a proteger o te vas a confrontar con el agresor. En este caso, el agente policial tuvo igual que pasar por esta situación, 1 o 2 segundos, él tuvo el tiempo para reaccionar y tomar la decisión que consideraba mejor. También me llamó la atención esto que comentabas al inicio sobre la aportación del arma de fuego de un funcionario fuera del ámbito policial. Recuerdo en nuestro país cuando el funcionario está de guardia, va uniformado con su arma de fuego, pero luego termina su jornada de trabajo, termina su guardia y termina su tiempo de estar prestando servicio, el armamento queda resguardado en la comandancia y él se va a su casa como un funcionario, como un civil. Veo que acá en la Argentina funciona diferente. El funcionario a veces lo vemos en transporte público y llevan el arma todavía en el pecho, la llevan guardada en una pequeña mochila, en fin. Están permanentemente de guardia. Y siempre vemos publicaciones en redes sociales donde funcionarios que no están trabajando en ese momento han sido víctimas del AMPA, de la delincuencia. Entonces ellos tienen que o entregarse al agresor, entregarle el armamento o confrontarlos y tratar de combatir el delito de una manera imprevista. ¿Cuál de los dos mecanismos es el adecuado o qué indica la estadística? ¿Es bueno que el policía esté desarmado cuando no está de guardia o es bueno que el policía permanezca con el arma permanentemente?
Sí, muy buena observación y traer el ejemplo de Venezuela es muy interesante en ese sentido, ¿no? De hecho, en Venezuela era así, todos los funcionarios tenían las armas de fuego todo el tiempo y estaba también la idea esta de que son funcionarios policiales 24/7 y aunque estén de civil tienen que actuar como policías en cualquier circunstancia. Ujú, Luego de la reforma policial que inició más o menos en 2008-2009, se regula la función policial y una de las regulaciones que se hace con de la función policial en Venezuela tiene que ver uno con la instrumentalización del uso progresivo y diferenciado de la fuerza, donde se entrena a los funcionarios policiales efectivamente a actuar y a, digamos, nivelar la actuación de acuerdo a la resistencia que tiene el ciudadano. ¿Okay? ujú, Y dentro de la normativa está también el hecho de que se entrega el arma de fuego en la comisaría. La mayoría de ONGs y la mayoría de experiencia que tenemos a nivel criminológico recomiendan que esto sea así. ¿Por qué? Porque el arma de fuego, la aportación de un arma de fuego es un factor de riesgo. ujú, ¿Okay? Es un factor de riesgo en doble sentido. Primero porque te pone en el foco, es decir, si se sabe que tienes un arma de fuego y hay individuos motivados a obtener armas de fuego para cometer ilícitos, te pones como blanco. Entonces, eso pasaba mucho en Venezuela. De hecho, teníamos funcionarios policiales que eran muertos o que los esperaban ujú. específicamente al salir de sus funciones porque sabían que llevaban armas y los increpaban, los mataban para robar el arma de fuego. Y si no es en ese caso, es como en este caso estamos comentando. Uno pudiésemos preguntarnos, a ver, ok, ¿qué hubiese sucedido si a esta persona los cuatro individuos lo abordan, lo roban y él no tiene el arma de fuego? Ya, ¿No? no hubiese pasado Por más supuesto nada. que es especulación, Uy, pero lo más exacto. probable, uno infiriendo que es lo que sucede en la mayoría de los casos de situaciones de robo Ujú, en Argentina, es que lo hayan robado y se van, ¿no? ¿Qué hubiese hecho él? Bueno, llamar a su compañero, poner la denuncia, entre todos ir ujú. a buscar a ubicarlo con las cámaras, etcétera. De hecho, los localizan. Es factible hacer una correcta investigación, localizarlos y privarlos de libertad. Tiago no estuviese muerto, no estuviese muerto el otro de 18 años, el otro, creo que hay otro entre la vida y la muerte. Entonces, hay una situación que se genera acá y está ligado a la aportación de armas de fuego, que es lo que reitero, ¿no? Que es un poco y reitero el discurso este de decir, bueno, que todos tengamos armas de fuego, nos defendemos, ¿no? Disminuirán los delitos. O sea, la realidad empírica es que no sucede así, se multiplican los conflictos, porque además, si estoy armado, voy a una fiesta, voy a un asado, estamos tomando, tengo problemas con un vecino, y Ujú, hay una ujú. situación complicada, se saltan los humos, lo más probable, si hay un arma de fuego, es que ocurra Sí, sí, un sí, hecho sí. delictivo tipo homicidio con mayor probabilidad, ¿no? Correcto. Es que de hecho cuando se mezcla el licor o alguna otra sustancia psicotrópica con armas de fuego, se envalentonan los espíritus y es cuando ocurren las confrontaciones. Explosión. Ujú, correcto. Tenemos cualquier cantidad de casos que han ya quedado registrados en cuanto a esto. Cuando se mezcla efectivamente el alcohol con alguna sustancia y bueno, se exacerban las emociones. Correcto. Bueno, Carlos, de Es verdad correcto, sí. valoramos profundamente este contacto que nos has hecho el día de hoy. Quisiéramos que se repita semanalmente porque hoy nos has dado una clase magistral sobre criminología. Esperamos como volver a contar contigo en una próxima ocasión para discutir tanto este caso como muchos otros que están ahora ocurriendo y que seguirán ocurriendo lamentablemente. Es así. Sí, con muchísimo gusto. Muchas gracias. De verdad, Carlos, que agradecemos nuevamente este contacto, estos minutos que nos has dedicado de tu valioso tiempo. Despedimos ahora a Carlos Avendaño, especialista en criminología, que nos ha establecido este contacto durante esta jornada para hablar sobre el caso del niño Tiago, que lamentablemente perdió la vida hace unos días en este lamentable hecho. Carlos, un abrazo desde acá. Gracias. Listo.